eso que nos llevamos, ¿no? Vamos a ver por curiosidad, vamos a levantarlo. ¿Qué tal, amantes de las herramientas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, ha llovido un poco desde el último experimento eléctrico que subí, pero la verdad es que he estado bastante pillado de tiempo. Entonces, me gustaría volver a retomarlo con una nueva saga acerca de la protección frente a contactos indirectos. Y en este capítulo primero nos vamos a cebar con la tensión de contacto, que considero que es fundamental comprenderla, ya que lo que he visto por ahí por las redes, la gente es como que pasa rozando el tema, les cuesta profundizar, no sé, es como que, mira, sí, la tensión de contacto, pues lo que pone aquí en el tester, lo que tienes entre esa masa y esa otra masa y tal, pero bueno, y distinguimos entre la tensión de contacto supuesta y la efectiva. ¿Sabemos lo que es? ¿Sabemos realmente de dónde nos sale la cifra que nos da un multímetro? ¿Sabemos si tiene influencia la resistencia de puesta a tierra o la del neutro, del transformador? O no sé, ¿no os hacéis todas esas preguntas? O sea, ¿en serio os quedáis con lo que os dicen y leéis así llanamente? Pues bueno, yo no. Ya sabéis que a mí me gusta cuestionármelo todo. Me cuesta creerme las cosas a la primera, me gusta indagar, preguntar, leer, informarme y he conseguido recabar muchísima información y por lo tanto, como siempre, pues os la vengo a presentar y a regalar de una forma, pues espero, lo más didáctica posible y respondiendo, como siempre, a sucesivos porqués y a sucesivas preguntas para ir al meollo del asunto. Bueno, voy a pasar ahora a hacer una breve introducción, que ya sé que esta información que voy a decir ahora la sabéis, pero nos servirá para meternos en materia y a modo de calentamiento y para que las personas que no sepan tanto puedan coger el hilo. Entonces, vamos a responder la primera pregunta, que es ¿qué es un contacto indirecto? Pues bueno, según la ITCBT 01 de terminología, un contacto indirecto es un contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un fallo de aislamiento. Es decir, un ejemplo podría ser un equipo que tiene un conductor con el aislante deteriorado por culpa de un animal roedor, por ejemplo, el cual hace contacto con su carcasa metálica, lo que se suele conocer como masa, que casualmente estamos tocando nosotros con una mano. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué efectos tiene la corriente sobre el organismo, ¿no? Si ya estamos teniendo en cuenta que hemos tenido un contacto indirecto, pues vamos a ver qué efectos podríamos tener. Pues el cuerpo humano tenéis que saber que ofrece una oposición frente al paso de la corriente, con un valor óhmico variable en función de las partes del cuerpo que atraviese o características del sujeto. Es decir, no es lo mismo que la corriente nos atraviese de mano a mano que de mano a pie o que el sujeto esté seco, que esté mojado, por ejemplo. Que sepáis que se suelen coger como valores de impedancia del cuerpo humano entre los 1000 y los 3000 ohmios. Aparte lo suelo ver en los ejercicios de examen, entre 1000 y 3000 ohmios, en el último me pusieron 1500 ohmios, entre esos valores. Y valores inferiores, lógicamente, para animales domésticos, pero en este vídeo nos centraremos en nosotros. Ya veréis que continuamente estaré haciendo referencia al ser humano. Bueno, tenéis que saber que la norma nos brinda un diagrama de tiempo corriente donde se relacionan los efectos fisiológicos con el paso de la corriente alterna por el organismo, que por cierto también hay uno análogo para corriente continua, uno como este, que ya tendréis visto. Entonces, esta gráfica se entiende muy fácilmente. Tenemos en el eje Y, en la parte imaginaria, el tiempo en milisegundos y en el eje X, en la parte real, tenemos la intensidad en miliamperios. ¿Por qué? Pues porque va relacionado el tiempo con la corriente que pasa por nuestro organismo. Entonces, hacemos distinción entre 4 zonas, la 1, la 2, la 3 y la 4, y además he decidido pintarlas para poder hacer referencia más fácilmente a ellas y hacerlo visualmente más claro. Fijaos cómo se comprende esto. Pues la zona
1, el color verde, mete el corte en 0,5 miliamperios y es independientemente del tiempo que nos aseguran que normalmente no hay ninguna reacción en base a los experimentos que han hecho y tal, ¿no? Nos dicen que normalmente no ocurre nada en el cuerpo humano. Fijaos que esto tiende a infinito, por lo tanto, da igual el tiempo al que nos sometamos hasta 0,5 miliamperios. Después, en la zona número 2, el color amarillo, fijaos que mete el corte en 500 miliamperios. Pero aquí tenemos que hacer una distinción, y es que, fijaos aquí, hasta 10 miliamperios, ¿no? Parece que aquí da igual como el tiempo, ¿no? Fijaos que es como que esto tiende a infinito también y hasta 10 miliamperios. En la zona número 2, en general, nos dicen que normalmente no hay ningún efecto dañino. Pero a partir de 10 miliamperios, fijaos que aquí, en función del tiempo, sí que nos podríamos meter en zona 3. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la zona 2, no tendremos ningún efecto dañino y además es la zona donde nos suele mantener los equipos de protección eléctrica, como por ejemplo el diferencial, en el caso TT, o en el caso TN, pues podría ser, bueno, podría ser no, es el interruptor magnetotérmico, etcétera, etcétera. Después, en la zona número 3, en la parte naranja, pues normalmente nos dicen que no hay daños orgánicos, pero sí hay posibles contracciones musculares, dificultad para respirar, pueden haber alteraciones reversibles del ciclo cardíaco y paro cardíaco transitorio sin fibrilación ventricular, que aumentará con la magnitud de la corriente y tiempo. Fijaos que aquí ya es una zona peligrosa, ¿no? Que digamos que está aquí entre los 500 miliamperios y los 10, 11, 12 miliamperios, ¿no? Fijaos que es una zona chiquitita, pero que cuidado. Y después, pues en la zona número 4, ¿no? Que ya digamos que es ya danger, ¿no? Peligro de muerte. O sea, es como que aquí ya da igual el tiempo, fijaos, pues si nos meten un amperio, lo mismo en ese instante, pues nos quedamos ahí ya fritos, ¿no? Entonces hacemos distinción entre la curva C1, C2 y C3, ¿no? Donde en función de cuánto nos adentremos en esa zona, pues irá aumentando la probabilidad de padecer una fibrilación ventricular, ¿no? Con probabilidad de paro cardíaco o respiratorio y quemaduras. Bueno, entonces vamos allá con la última pregunta introductoria para ya meternos en materia, y es cómo nos podemos proteger frente a un contacto indirecto. Pues bueno, eso dependerá del esquema de conexión que usemos, que en este caso voy a hablar del esquema TT. Entonces, lo ideal pues sería que todos los equipos que funcionen con electricidad pues tuvieran sus partes susceptibles de ser tocadas fuera de nuestro alcance, con obstáculos por medio, hechas de material aislante testeado a tropocientos mil voltios, o tuvieran doble aislamiento y cosas así, pero no siempre es posible. Entonces, hay luego equipos con masas metálicas y tal, que en definitiva pues tienen materiales conductores, los cuales pueden ponerse en tensión en caso de fallo de aislamiento y suponer un peligro para los seres vivos. Es por ello que el reglamento exige que se pongan a tierra las masas metálicas de una instalación para que las protecciones eléctricas puedan actuar y limitar la tensión de contacto que con respecto a tierra pueda surgir. Entonces, como es habitual en el esquema de distribución TT, se confía a los interruptores diferenciales la protección contra dichos contactos. Es decir, resumiendo, para estar protegidos frente a un contacto indirecto, debemos tener 3 aspectos controlados para limitar en tiempo y cantidad de corriente eléctrica que pueda pasar a través nuestro. Estos 3 aspectos pues son la puesta a tierra de las masas metálicas de la instalación, la protección diferencial y la tensión de contacto, que es la que vamos a ver hoy.
Bueno, pues ahora sí, después de esta introducción, que como siempre podéis saltar, porque para eso pongo capítulos en mis vídeos, pero que aún así os aconsejo que veáis por completo, vamos a meternos ya en materia. Entonces, comenzamos con la principal pregunta, y es ¿qué es eso de la tensión de contacto, ¿no? Pues bueno, ya ha aparecido la palabra mágica. Pues para explicarla vamos a distinguir principalmente entre dos tipos de tensiones de contacto. La primera es la tensión de contacto supuesta o presumible. La tensión de contacto supuesta es la tensión que habrá entre una masa conductora puesta bajo tensión por defecto y la Tierra. Y lo voy a explicar así por ser lo más frecuente, que un contacto, por ejemplo, masa-masa. Pero, muy importante, sin que ninguna persona las toque simultáneamente. Es decir, aquí es sin la participación de la persona. Es la tensión que suponemos que recibirá la persona. Entonces, el RBT nos marca como máximo 24 voltios para emplazamientos conductores y 50 voltios en los demás casos, que de momento no indagaremos más en ello, ya que profundizaré en la segunda parte. Pero sí debéis saber que estos voltajes mencionados son tensiones de contacto supuestas y no efectivas. Así que si queréis saber por qué digo esto, quedaros para comprenderlo. Luego, tenemos la tensión de contacto efectiva o real, que es lo mismo. La tensión de contacto efectiva es la tensión entre dos partes conductoras, seguimos con el ejemplo masa-tierra, por ser el más frecuente, al tocarlas una persona o un animal de forma simultánea al ocurrir un defecto eléctrico. Fijaos que aquí sí que participa la persona. Imaginaos, ¿no? Por ejemplo, una lavadora a máximas revoluciones, pues yo que sé, que se mueve mucho, internamente se le suelta un fastón de la fase, toca la carcasa metálica y nosotros casualmente pues estamos ahí apoyados tocando, ¿no? Pues bueno, pues entonces ahora sí vamos a pasar, ya para que entendáis ahí todos los entresijos, con un problema de examen que he tenido este año, el cual fue de esquema TN, por lo tanto le he tenido que modificar a esquema TT, pero es el mismo, y veréis cómo pues, los profesores consideran que se tiene que hacer todo, bueno, los profesores, los libros y tal, y pues cómo se resuelve un problema de este tipo, de tensiones de contacto, para que tengáis como referencia de cara a un futuro. Pues bueno, vamos allá con el problema. Fijaos cuáles son los datos del problema. Yo voy a ir de la mano todo el rato con vosotros, no os voy a soltar y os voy a ir explicando cosita por cosita. Fijaos lo que tenemos para meternos ahí, para imaginárnoslo. Tenemos un taller con distribución tipo TT. Tenemos también un trafo de 400-230 voltios, 50 hercios, ¿no? En el centro de transformación. Tenemos una resistencia de puesta a tierra del neutro de baja tensión, que se abrevia RN, de 2 ohmios. Esto, si habéis visto mis vídeos anteriores, deberíais ya de saber por qué digo esto de una puesta a tierra del neutro. El que no lo sepa, que revise los vídeos anteriores, concretamente el del esquema TT, ¿no? Donde pues te explico ahí en la conexión estrella que el neutro se pone a tierra por razones de seguridad, que ahora también comprenderéis. Después tenemos la resistencia de puesta a tierra, que se suele abreviar RPAT, de 5 ohmios. Fijaos que os digo aquí que la RPAT engloba no solo la resistencia del suelo, sino también la resistencia de los conductores de protección, la resistencia de los electrodos, etc. Y por último nos dicen que tenemos una línea general de protección que une el cuadro de baja tensión que hay en el centro de transformación y el taller de cobre, nos dicen que la línea es de cobre, de 70 milímetros de sección, milímetros cuadrados de sección para las fases y 35 para el neutro. Y nos dan un dato que es la longitud y nos dicen que es de 100 metros, ¿vale? Entonces vamos a trabajar nosotros
con estos datos. Es decir, alguno igual podría echar de menos, oye, no has puesto la resistencia superficial del suelo. Bueno, a ver, es que esto se puede ampliar mucho más, ¿vale? Esto es una situación ideal, no es una situación real, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, lo que nos dice el apartado A, nos dice hacer un esquema de la instalación y calcular la corriente de defecto cuando en una de las fases se produce un defecto a la tierra de utilización de resistencia 0,5 ohmios, ¿vale? Nos dicen que hay un defecto, que una fase, pues, toca una masa, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Vamos a hacer aquí el esquema de distribución TT con el defecto del problema. Pues fijaos, aquí he puesto pues el secundario del transformador en estrella, lo he puesto. Entonces tenemos aquí, fijaos, la RST y el neutro, bueno, línea 1, línea 2 y línea 3. Entonces, luego, esta línea discontinua de aquí en color rojo simboliza la intensidad de defecto que va a circular. ¿Por dónde? Pues por el bucle de defectos. Tenéis que empezar a familiar con las palabras del mundo eléctrico. Entonces, ¿por qué pongo la flechita hacia esa dirección y no hacia la otra? Pues porque estamos captando justamente ese instante. Pero, una vez más, si habéis visto mis vídeos anteriores, deberíais saber que en un instante la flechita apuntará hacia allí y en otro instante hacia allí. Pero bueno, es indiferente. Después tenéis que saber también que esta tierra de aquí, de la puesta a tierra del neutro del centro de transformación, se le suele llamar tierra de servicio, y la puesta a tierra esta de aquí, que suele ser pues la de nuestro edificio, nuestra vivienda, pues se le suele llamar tierra de utilización. Esto, si por lo que sea lo queréis ver un poquito mejor, pues aquí es donde a veces soléis ver pues el tema que dibujan una resistencia, ¿no? Aquí y aquí. Pero bueno, lo vamos a quitar para no liar. Entonces, un tema muy importante que tenéis que saber es el siguiente, y es que fijaos que aquí, aparte de producirse una derivación a tierra, también se está produciendo un cortocircuito fase tierra. Ojo, porque yo me acuerdo que al principio me pensaba que los cortocircuitos eran solo entre fase y neutro, pero no es así, ¿vale? Un cortocircuito, ya sabéis que es una conexión de baja impedancia entre dos puntos a diferente potencial, por lo tanto, entre la fase y la tierra, pues también ocurre eso. Bueno, una vez tenemos eso claro, bueno, ahí hemos cogido la fase de color marrón, fijaos, ¿no? Como ahí en el taller, ¿no? En un equipo del taller, pues toca una masa y por lo tanto, pues se produce ese defecto. Entonces, fijaos ahora lo que tengo aquí a continuación. Lo digo porque este es la metodología que se utiliza en ejercicios de examen universitario para resolverlos. Entonces, tenemos aquí el esquema de las resistencias que intervienen en el bucle de defectos. Es muy conveniente, se hace mucho, de dibujar todas las resistencias que intervienen de esta forma para tenerlo clarito. Entonces, tenemos aquí, fijaos, este es el símbolo, ¿no? de la fuente de corriente alterna de nuestro generador monofásico. En este caso, bueno, ya sabéis que es trifásico, pero en este caso podríamos decir, ya sabéis que un generador, el secundario del trafo de baja tensión, del centro de transformación, pues se puede ver como un generador trifásico o como 3 generadores monofásicos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a identificar esas resistencias que intervienen. Por una parte, tenemos la resistencia de fase, porque fijaos que el color marrón ¿no? Estos 100 metros que nos dice que tiene
esa fase pues tiene una resistencia. Después tenemos en cuenta la resistencia del defecto, que nos dicen que es de 0,5 ohmios, ¿no? Imaginaos que pues justo donde se produce el defecto hay un poquito de pintura, lo cual hace un poquito de resistencia, 0,5, nada, pero bueno, ahí está. Después tenemos la resistencia de puesta a tierra, la que os he dibujado aquí, y después tenemos la resistencia de puesta a tierra del neutro, el que os he dibujado aquí también, ¿sí? Después, pues vamos a ver cómo calculamos la resistencia, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la resistencia del bucle ese de defecto. Pues fijaos de qué forma tan sencilla calculamos la resistencia de fase. Esto es una formulita muy sencilla que es ρ, ¿vale? Que es la resistividad del material en ohmios por metro, multiplicado por la longitud del conductor dividido su sección. Y este 1 partido 56 se suele poner así en examen porque abrevia el 0,0017, 18, bueno, no me acuerdo, del cobre, ya sabéis, ¿no? Entonces, si lo pasáis a fracción, os sale este numerito. Por lo tanto, multiplicado por 100 metros dividido su sección, nos dice que ese conductor tiene 0,0255 ohmios. Después ya tenemos la resistencia de defecto, la de puesta a tierra, la del neutro. Por lo tanto, si sumamos, nos da esta cifra de aquí, 7,5255. Y luego veréis por qué cojo varios decimales y no solo dos, ¿vale? Es para que después podáis apreciar bien un tema que ya os indicaré. Así que vamos a pasar ahora a mostraros el cálculo de la intensidad de defecto, ¿vale? La intensidad de defecto que se producirá es la siguiente, es la tensión de servicio, que en este caso es 230 voltios, o también lo podéis ver como 400 dividido raíz de 3, que da 230, como decía, dividido entre la resistencia de bucle, que es 7,5255, lo cual nos da, fijaos, una intensidad de defecto de 30,56 amperios. No es más ni es menos, ¿vale? Es 30,56, o sea, luego no me digáis, pero si en vez de 30,56 pasaran 200 amperios, no, porque si pasan 200 amperios, entonces estos datos de aquí hay que modificarlos, ¿sí? Bueno, teniendo esto claro, vamos a pasar ahora a ver cuál sería la tensión de contacto supuesta o presumible. Y fijaos que es la siguiente. La tensión de contacto supuesta será la tensión masa-tierra que habrá entre la masa metálica del receptor, que he puesto una lavadora por poner algo, el receptor defectuoso, y la tierra. Fijaos que la persona haría, digamos, contacto, ¿no?, entre esa masa y la tierra. Pero esta vez es sin ser tocadas simultáneamente por la persona. Acordaros que en la tensión de contacto supuesta no interviene la persona. Entonces, como pone aquí, pues esa tensión de contacto supuesta, ¿qué será? Pues será fruto del producto de la intensidad de defecto, que está limitada a 30,56, y el valor de la puesta a tierra, de que os indico aquí, ¿vale? Entonces, fijaos en lo siguiente. Estamos aquí, una vez más, con los idealismos. Estamos suponiendo un terreno perfectamente conductor. Pero bueno, también aquí nos imaginamos que estas tierras están separadas. Eso se suele cumplir entre 20 con un mínimo de 20 y 30 metros de separación, ¿no? Entonces, fijaos que si esta tierra es conductora, pues si nosotros tocamos aquí con nuestros pies, es como si estuviéramos tocando aquí, ¿sí? Entonces estamos haciendo, como veis, contacto entre estas partes, ¿no?
Entonces, bueno, como os digo, ¿no? Tocar el punto B, tocar el punto B es tocar aquí, más que nada porque ya que lo tengo con letras, pues voy a hacer referencia a las letras. Y pues también es eso, pues estamos suponiendo lo que os he dicho, ¿no? No vengamos a suponer ahora que la persona tiene ahí unos zapatos que no son conductores, no, o sea, son los datos que tenemos, no liemos el rizo, no ricemos el rizo. Entonces, pues fijaos cuál va a ser la tensión de contacto supuesta. Pues es el producto de la intensidad de efecto por la resistencia masa tierra, que en total es 152,8 voltios. Fijaos que solo cojo los 5 ohmios de la resistencia de puesta a tierra, no cojo lo demás, ¿sí? Bueno, aquí también, fijaos, os lo pongo de otra manera, para que lo veáis, ¿no? Aquí con la resistencia y tal, que es como tocar entre aquí y aquí, por si visualmente le ayuda a alguien. Oye, Tony, un momento, pero la tensión de contacto ¿no es 230 voltios en este caso? Bueno, aquí algunos confunden los 230 voltios que hay entre fase y tierra en condiciones normales, donde la corriente que fluye es muy poca debido a pequeñas fugas y por lo tanto la caída de tensión es despreciable, con la tensión entre fase y tierra, pero en condiciones de defecto, donde ya tenemos el paso de una corriente mayor y por lo tanto la caída de tensión se hace más notoria, aunque este último es transitorio, ¿no? Esto último es transitorio. El debido dispositivo de corte debería de detener esta situación. Entonces, para entenderlo un poco más, vamos a recordar el concepto de la caída de tensión. Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis, que no, lo que se suele abreviar como delta V, caída de tensión, que se refiere a la disminución del voltaje a medida que la corriente eléctrica pasa a través de una resistencia o impedancia en el circuito. Entonces, no sé si sabéis que en cada carga o receptor, con su respectiva resistencia, impedancia, se produce una caída de tensión. Y esta caída de tensión en cada receptor se suma y se puede acentuar mucho si las cargas están en serie. Ojo, palabra clave, en serie. Bueno, fijaos aquí lo que tengo para vosotros para recordar el concepto de la caída de tensión. Vamos a ver el caso 1, que es el caso de la caída de tensión entre fase y neutro, como la que veis aquí en este esquema, ¿no? Una vez más, fuente de corriente alterna. Tenemos aquí el cable el conductor de fase, o sea, esta resistencia es la del conductor de fase, no es que haya un receptor ahí intercalado. Y luego tenemos también la resistencia que tiene el propio conductor de neutro. Entonces, fijaos lo que os pongo aquí. Aquí va a haber poca caída de tensión debido a la poca resistencia de los conductores en comparación con otro circuito con resistencias mayores para una determinada corriente, ¿vale? Por esto de la caída de tensión hay que calcularlo o sea, tiene que transcurrir una corriente, si no la ley de Ohm no de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí también a veces interviene pues la longitud y tal, ¿no? De los conductores, de las líneas, pero bueno. Entonces, fijaos aquí ya, para meternos en materia, fijaos aquí el caso de la caída de tensión entre fase y tierra con una baja, o sea, transcurriendo una baja corriente. Pues aquí, fijaos, ¿no? Como en el caso del ejemplo, Fijaos que os pongo que aquí habrá poca caída de tensión también si la corriente que circula es muy pequeña, como por ejemplo 3 miliamperios. Imaginaos aquí un filtro EMI que fuga por su naturaleza y nos está fugando esos 3 miliamperios. Pues si nosotros calculamos la caída de tensión que habrá, pues fijaos que por ley de Ohm, ¿no? I por Z, corriente por la impedancia, pues si multiplicamos los 3 miliamperios
por la resistencia de puesta a tierra que tenemos una caída de tensión de 0,021 voltios, es decir, despreciable totalmente, ni nos enteramos. Pero fijaos lo que ocurriría en el caso de la caída de tensión de fase y tierra, pero con una elevada intensidad, como la del ejemplo. Aquí, fijaos que os pongo que va a haber más caída de tensión. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que está transcurriendo la corriente esta de defecto de los 30,56 amperios del ejemplo. Fijaos aquí la caída de tensión que va a haber, si hacemos la misma operación que antes. Pues tenemos una caída de tensión de 230 voltios, ¿sí? Entonces, fijaos en el tema, ¿no? Esta caída de tensión de 230 voltios, equivalente al voltaje de servicio, significa que toda la tensión aplicada por la fuente de alimentación se consume a lo largo del circuito debido a las resistencias presentes, e implica que no queda ya más tensión disponible para las cargas al final del circuito. Es decir, que si intentáramos añadir una carga adicional después de las presentes, imaginaoslo, pues ya no recibiría ninguna tensión. Esto, claro, lógicamente porque está todo en serie, por eso en nuestra casa y en todas partes pues se pone todo en paralelo, además de, ¿no?, para que si una falla no se cargue las demás, o sea, ya no puedan funcionar las demás, ¿no? Entonces, fijaos en un tema muy importante, es decir, los 152,8 voltios que hemos visto de tensión de contacto supuesta, fijaos que va a ser la caída de tensión producida en la resistencia de puesta a tierra. Fijaos, ¿no? Entonces debéis saber que la tensión de contacto también se puede definir como la caída de tensión producida por el producto de la corriente de defecto y la resistencia de puesta a tierra. Y es la tensión a la que supuestamente podría estar sometida una persona al hacer contacto entre la masa metálica y tierra. Fijaos en esa similitud de la caída de tensión con la tensión de contacto. Entonces, fijaos, ¿no?, que uno de los valores de los cuales depende la tensión de contacto es la resistencia de puesta a tierra. Por lo que si jugáis con las cifras y vais dando valores distintos a la resistencia de puesta a tierra del neutro y a la resistencia de puesta a tierra, veréis cómo cambia esa tensión de contacto. Yo os lo recomiendo que en vuestra casa, yo en la mía ya lo he hecho. Y por supuesto, en algunas ocasiones la tensión de contacto podría ser bastante cercana a los 230 voltios. Os invito a que lo probéis. O sea, cambiando, por ejemplo, los datos del problema anterior que habéis visto, pues para ver esas variaciones. Aquí no lo hago para, lógicamente, no alargar mucho el vídeo. Entonces, lo que sí que os adelanto es que a menor valor tenga la resistencia de puesta a tierra, menor será esa caída de tensión. Por eso que nos hacen hincapié en el RBT. Entonces, obviamente, porque menor caída de tensión habrá en ese punto. Fijaos aquí lo que os tengo también preparado, ¿no? Un ejemplo. Fijaos que os pongo, si suponemos que la resistencia... Seguimos con lo del ejemplo, si suponemos que la resistencia de puesta a tierra es un ohmio, fijaos que antes eran 5. Por lo tanto, los 4 ohmios restantes que le hemos quitado, pues imaginaos que se los añadimos a la resistencia del neutro, de puesta a tierra del neutro, para mantener esos 30,56 de intensidad de efecto, para no variar, digamos, los datos. Entonces, fijaos, pues que la tensión de contacto supuesta ahora sería, si multiplicamos los 30,56 de intensidad de efecto, pero esta vez por un ohmio que tiene la resistencia masa tierra, pues nos daría un total de 30,56 voltios de tensión de contacto supuesta. ¡Anda! Ha bajado, Fíjate, cómo al bajar el valor de la puesta a tierra, baja la tensión de contacto.
Bueno, y ahora el apartado B de esta pregunta de examen, ¿qué nos dice? Pues ahora nos mete a la persona. Entonces, fijaos lo que pone, ¿eh? Si en el momento del defecto una persona estuviera tocando la carcasa metálica del receptor defectuoso, calcula la tensión de contacto, que aquí, pues si ya nos mete a la persona, ya tiene que ser la tensión de contacto efectiva, y la corriente que circularía por la persona. Y nos dicen que la resistencia de la persona es de 1500 ohmios. Y nos dice que dibujemos el esquema del bucle de defecto e indiquemos si resultaría peligroso para la persona. Pues fijaos, vamos a empezar haciendo una vez más el esquema de distribución TT con el defecto y la participación de la persona. Es decir, tenemos lo mismo de antes, pero esta vez dibujamos a la personita, la cual está haciendo contacto entre la masa metálica y el suelo. Fijaos que se está habilitando un nuevo ramal, ¿sí? Vale, bueno, dicho esto, una vez más, pasamos a el esquema con las nuevas resistencias que intervienen en el defecto, porque aquí se tiene en cuenta todo lo que nos dicen los enunciados. Pues seguimos teniendo nuestra resistencia de fase, perdón, aquí le tendría que haber puesto color marrón, tenemos nuestra resistencia de defecto y después tenemos, en paralelo, tenemos la resistencia de puesta a tierra y la resistencia de la persona, porque hemos habilitado un nuevo ramal. Y finalmente la resistencia de puesta a tierra del neutro. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular la resistencia total del nuevo bucle. Es decir, fijaos que aquí no estamos haciendo ninguna historia de la NASA, o sea, esto es, vamos, básico. Si nos meten una nueva resistencia, pues habrá que meterla en la nueva resistencia de bucle. Fijaos que sumo la resistencia de fase y la resistencia de defecto por estar en serie, y todo este conjunto lo sumo también en serie con el paralelo de la resistencia de puesta a tierra y la resistencia de la persona, y también con la resistencia del neutro. Entonces, si vosotros hacéis esta operación, resulta que ahora la resistencia ha bajado un pelín, es 7,50, casi 7,51, ¿sí? ¿Por qué ha bajado? Pues fijaos que como ahora se ha habilitado un nuevo camino para los electrones, pues obviamente la resistencia, o sea, los electrones tienen menos resistencia, antes era 7,52. Entonces, fijaos por qué voy cogiendo todos los decimales, para que se puedan ir apreciando estos pequeñitos cambios. Y la nueva intensidad de defecto con la participación de la persona, porque claro, ahora habrá una nueva intensidad de defecto. Pues fijaos que una vez más, pues tensión de servicio entre la resistencia del nuevo bucle, ahora resulta que tenemos 30,63 amperios de intensidad de defecto, ya no son los 30,56 que eran antes, ¿sí? Por lo tanto, ahora la tensión de contacto efectiva o real es la siguiente, es la tensión masa-tierra que habrá entre la masa metálica del receptor defectuoso y la tierra, pero esta vez con la persona con su determinada impedancia tocando simultáneamente ambas partes conductoras. Y por lo tanto habilitando nuevo ramal por el que circulará corriente debido a que la persona se pondrá en paralelo con la resistencia de puesta a tierra, modificando el bucle de defecto del caso anterior. Por lo tanto, dicha tensión de contacto efectiva, ¿de qué será fruto? ¿De qué será resultado? Pues de la intensidad de defecto limitada a 30,63. No me digáis, oye, ¿y si meto 200 amperios? No,
porque este 30,63 sale de unas determinadas resistencias, y la resistencia resultante entre la resistencia de la persona y la resistencia de puesta a tierra. Fijaos que aquí ya, en paralelo, fijaos que aquí ya no podemos coger solo la resistencia de puesta a tierra, porque ya interviene la persona. Por lo tanto, fijaos ahora cuál será la tensión de contacto efectiva. Pues si hacemos la operación que hemos venido haciendo hasta ahora, pues nos da un resultado de 152,64 voltios. Anda, pues antes era, si recordáis, 152,8 voltios. Fijaos que gracias a ir cogiendo todos esos decimales hemos podido apreciar estas pequeñas diferencias. Fijaos que ahora la tensión de contacto, lo que ha ocurrido es que ha bajado, porque como tenemos una menor resistencia, pues la caída de tensión en ese punto va a ser menor, ¿sí? Entonces aquí fijaos que podéis comprender, aquí podéis comprender por qué la normativa hace referencia a la tensión de contacto supuesta y no a la efectiva, porque la supuesta es más desfavorable que la efectiva, es como más restrictiva. Y también, pues porque la resistencia de cada persona varía e influye si está mojada o la vestimenta que lleva, etc. Y no se puede individualizar, no todo el rato podría estar la normativa individualizando. Entonces, fijaos aquí también qué es lo que tengo para vosotros, y es el cálculo de la intensidad de efecto para la persona, ¿sí? Es decir, lo que pasaría, la corriente que pasaría a través de ella. Pues si nosotros cogemos la tensión de contacto efectiva a la cual estará sometida la persona y lo dividimos entre su resistencia que nos dice el enunciado, pues resulta que serán 101,76 miliamperios los que molestarán a la persona. Y recordad que nos han hecho la pregunta de si sería peligroso para la persona. Entonces nosotros nuevamente pues nos vamos a nuestra gráfica, que normalmente en el examen te la suelen dar, ¿sí? Y fijaos lo que tenemos, ¿no? Pues fijaos que en caso de... aquí la respuesta es depende, porque en caso de disponer de interruptor diferencial, que se supone que sí, de una sensibilidad de 30 miliamperios, como la intensidad de efecto incluida a la persona es 5 veces mayor a esa sensibilidad, obviamente, hemos dicho que son 30 y pico amperios, pues este saltará en máximo 40 milisegundos, según normativa, ¿no? ¿Y por qué digo que es mayor a 5 y no a...? Esto es un tema de normativa, ¿no? Porque hay una tabla donde nos dicen los tiempos que tardan los diferenciales en saltar en función de si hacemos un 0,5, un por 1, un por 3, un por 5 de su sensibilidad, ¿no? Son unas pruebas que se hacen y de hecho de eso tratará el experimento de hoy. Y pues según, como veis aquí, según el gráfico tiempo corriente, pues nos mantendríamos en la zona 2, ¿no? Fijaos, los 101 miliamperios aproximadamente que molestan a la persona y los 40 milisegundos cuya normativa nos dice que cuando ya es cuando es un por 5 o más de por 5 como máximo tiene que saltar en 40 milisegundos, pues si ese diferencial está bien y existe en la instalación, pues nos mantendrá ahí en una zona 2 que, como habéis visto antes, es inofensiva. Por eso me he detenido al principio a explicaros esas consecuencias en el ser humano de la corriente en función del tiempo, para que, obviamente, estas cosas me las entendáis. Así que, bueno, y en el caso de que no dispusiéramos de interruptor diferencial, pues esos 101 miliamperios sostenidos en el tiempo, fijaos lo que ocurriría, nos lleva a la temida zona 4, ya no hace falta decir lo que ocurriría. Pues bueno, chicos, ya estamos en la parte práctica del vídeo, en el experimento. Me sabe mal haber tenido que meter tanta teoría, pero ya habéis visto que es necesario, ¿no? Habéis visto que os habéis percatado de varias cositas, de varias peculiaridades, ¿no? Como por ejemplo, cuando pensábamos que, pero bueno, si la fase
Respecto a la Tierra está a 230 voltios y la fase toca la masa, pues la masa es una extensión de la fase y como está puesta a tierra, pues si la persona toca, pues va a estar sometida a 230 voltios. Pues bueno, ya habéis visto, ya podéis sacar vuestras propias conclusiones de lo que se piensa, ¿no? Que a veces, pues bueno, puede ser o no. Entonces, vamos a ver para comprobar si el monigote del ejercicio de examen estaría vivo o no ante haber sufrido pues ese contacto y supuestamente en una instalación donde hay presencia de interruptor diferencial. Y nada, pues ya sabéis, la maqueta a la que os tengo acostumbrados, tenemos un diferencial tipo AC, ya sé que lo odiáis, pero bueno, el de la maqueta es tipo AC y va a servir para hacer las pruebas. Tenemos la maqueta electrificada y tiene toma de tierra. Y vamos a apretar aquí el botón de test para que veáis ahí cómo salta, ¿sí? Hay presencia de tensión, entonces voy a coger mi multifunción y mediante el accesorio este que tiene con su toma chuco, pues voy a introducirlo en esta toma de corriente que tengo en el panel de pruebas. Tengo el magnetotérmico, digamos, el que sería referente a la iluminación, perdón, es este de aquí, lo tengo bajado porque, bueno, se supone que cuando hacemos pruebas de diferenciales, pues hay que bajar los magnetotérmicos porque si ya hay una fuga preexistente en la instalación, pues nos falsearía, digamos, las medidas que le estuviéramos realizando a ese diferencial, ya que se sumarían las fugas de la instalación con las del propio multifunción, ¿sí? Entonces solamente voy a dejar habilitado el de la toma esta de corriente para poder hacer las pruebas. ¿Y qué pruebas vamos a hacer? Pues bueno, me gustaría dejar las pruebas completas para cuando llegue el vídeo de, pues, cómo, bueno, de las medidas eléctricas reglamentarias, de cómo comprobar el estado de un diferencial. Entonces aquí vamos a hacer unas pruebas muy simples. Simplemente vamos a hacer la prueba de rampa para que veáis ya por curiosidad a qué intensidad salta este diferencial Schneider tipo AC de sensibilidad 30 miliamperios. Lo vamos a hacer como os he dicho, prueba de rampa, ¿no? Que significa que desde los 0 miliamperios va subiendo la intensidad hasta que salta, y esa es la intensidad que nos muestra el equipo a la cual ha saltado. Por eso se dice rampa, porque va desde nada a lo que salta. Y lo vamos a hacer también a 0 grados, a 180 grados, junto con la prueba de 1×5 para ver cuánto tiempo, es decir, vamos a hacer la prueba en rampa y también en tiempo para ver cuánto tiempo tarda en saltar cuando le aplicamos al menos 1×5 de su sensibilidad, para ver si estaríamos en 40 milisegundos, en menos o en más, ¿no? Ya sabéis que normativa máximo nos decía 40 milisegundos por las consecuencias que habéis podido deducir en el gráfico tiempo corriente. Bueno, y como decía, lo haremos a 0 grados y a 180 para probar la capacidad de respuesta tanto en el pico positivo, o sea, a 0 grados, como en el pico negativo, 180 grados de la onda senoidal. Así que nada, vamos allá, hemos comprobado ya que tenemos presencia de tensión, hemos bajado ya los magnetotérmicos que no nos interesan, así que vamos a proceder a encender el equipo. Ya sabéis que este equipo no se caracteriza por tener una muy buena iluminación, pero bueno, haremos lo que podremos. Bueno, sí que se ve bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si queremos hacer la prueba de rampa, es posicionar el selector en el modo preestablecido, ¿no? Que es este de aquí, y después vamos a hacer lo siguiente, vamos a asegurarnos, ¿vale? Tenemos aquí con F1, seleccionamos la sensibilidad, que en este caso es 30 miliamperios, después aquí seleccionamos el tipo de diferencial, que en mi caso, pues bueno, ya está bien porque pues no es selectivo ni nada, es un tipo AC, y aquí pues lo vamos a hacer a 0 grados, luego lo haremos a 180. Fijaos que aquí tenemos el simbolito de rampa,
Y nada, pues vamos allá, vamos a ver en cuánto salta este diferencial. Vamos a darle. Pues tenemos 24 miliamperios, que es a los que salta. Por lo tanto, está muy bien, porque si es de 30 y saltan 24, pues eso que nos llevamos, ¿no? Vamos a ver por curiosidad, vamos a levantarlo, y vamos a ver en 180, vamos a ver si se produce variación ya por nuestra curiosidad eléctrica, ¿sí? Pues también en 24. Y ahora, vamos a levantarlo, vamos a pasar a la prueba en tiempo. Aquí está. Y vamos a seleccionar, mira, aquí ya me sale un por 5, nos dice que hay corriente, cuidado. Fijaos, ¿no? Tenemos en 0,5, en por 1, en por 5, y pues vamos a ir directamente al por 5, porque ya os he dicho que el otro lo dejaremos para el vídeo de la MER. Por lo tanto, vamos allá, vamos a hacerlo a 0 grados primero, que suele salir siempre una cifra más favorable. Vamos allá, en la parte positiva. Vale, pues tenemos 5,7 milisegundos que ha tardado en saltar en un por 5, por lo tanto, bien, el monigote estaría protegido ya que no supera los 40 milisegundos y aún tenemos margen, ¿eh? Así que me vais a permitir un segundo, porque como no tengo un tipo selectivo en el cuadro de mi casa, pues me ha saltado también y por lo tanto tengo que ir a rearmarlo. Bueno, pues como veis, ¿no? RCD, ok, ya he rearmado en el cuadro eléctrico de mi casa, vamos a rearmar aquí, ¿sí? Y vamos a pasar a hacer la prueba a 180 grados. Habéis visto aquí 5,7 milisegundos, vamos a ver a 180. Pues aquí en 180 nos arroja 8,5 milisegundos, pero bueno, de todas formas estamos ok. Y pues bueno, así también podéis ver el por qué hay que hacer las pruebas tanto a 0 como a 180 grados, chicos. Bueno, entonces, hasta aquí el experimento de hoy, pero no el vídeo, así que esperaos porque aún os voy a comentar un par de cositas. Pues bueno, quiero explicaros brevemente un concepto que mucha gente pasa por alto, y es que en casos extremos la resistencia depende de la tensión aplicada, ¿vale? Bueno, ahora me voy a explicar, que algunos estarán llevando las manos a la cabeza. En teoría, para materiales lineales que siguen la ley de Ohm, la resistencia no depende de la tensión aplicada, ¿no? Y 1000 ohmios a 230 voltios podríamos decir que es lo mismo que 1000 ohmios a 10.000 voltios. Sin embargo, en la práctica, a altas tensiones, varios factores pueden hacer que la resistencia efectiva del material cambie. Y estos factores son pues el efecto Joule, ¿no? Calentamiento, la ionización, la descomposición del material, etc. Por lo tanto, aunque la resistencia idealmente no debería depender de la tensión, en condiciones extremas y con materiales no lineales pueden haber variaciones, ¿no? Y fíjate, voy a apagar esto porque me da cosilla, me voy a meter las zarpas. Fíjate en la similitud del comportamiento del cuerpo humano con la de un varistor, que lo comentaba con un compañero del trabajo. Pues aunque no son exactamente lo mismo, el cuerpo humano a bajas tensiones, la resistencia de la piel es alta, ¿no? Y la corriente que fluye, pues es baja. Pero a medida que la tensión aumenta, la resistencia de la piel puede disminuir debido a la ruptura de las capas exteriores de la piel y la penetración de la corriente en los tejidos internos que tienen una resistencia más baja. Entonces, no sé si alguno se habrá dado cuenta, alguno me podría decir, oye, pero a pesar de tener una tierra baja, hemos dicho que teníamos 5 ohmios en el ejemplo, ¿no? Estás superando las tensiones de contacto máximas permitidas por el RBT, ¿no? Alguno con una resistencia de puesta a tierra de 5 ohmios, es que abrirían una botella de champán en depende de qué lugar, ¿no? Entonces,
Si vais al apartado 9 de la ITCBT 18, donde nos dice la tensión de contacto máximas permitidas, ¿no?, de los 24 y los 50, fijaos en la coletilla que nos dice en el párrafo a continuación. Nos dice: si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, es decir, los 24 o los 50, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio, ¿no? Entonces, fijaos que por mucho que tengamos a veces unos muy buenos valores, pues se puede dar un caso como el del ejemplo y superar esos temidos 24 o 50 voltios, pero que si tenemos el debido dispositivo de corte, habéis visto cómo el monigote seguiría vivo. Así que, ya por último, y ya os dejo de aburrir, alguien podría preguntar, pues, bueno, ¿y si no tengo tierra, qué ocurre, no? Pues entonces, para empezar, vamos a ver, a día de hoy una instalación sin puesta a tierra es ilegal, ¿no? Hablando del TT, ¿no? Y no la podríamos dar de alta, o sea, partimos de esa base. Entonces, luego seguro que no cumpliríamos con las tensiones de contacto que dice normativa ni nada. Por lo tanto, en futuros capítulos, tranquilos, que veremos lo que ocurriría, ahí con datos y tal. Así que quedaros suscritos para no perderos nada. Chicos, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Eres una persona que eres curiosa, que te interesas por tu futuro, que quieres seguir en este mundillo eléctrico y mejorar día a día, así que muchísimas gracias. Así que nada, espero que me premiéis con un buen like si habéis aprendido, si os he entretenido, si habéis conocido información nueva que no sabía. Chicos, me lo he pasado muy bien con vosotros, he disfrutado mucho haciendo ejercicios de este tipo en mi casa y espero poder seguir trayéndoos muchísimos más. Chicos, lo dicho, el like, no os olvidéis de pasar siempre por las descripciones de mis vídeos, ya que dejo a veces información importante, enlaces de herramientas de vuestro interés y el enlace de Telegram para que me saludéis por allí en el canal, habilitado para ello, y luego también que cotilleéis mi cuenta de Instagram. Chicos, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.